Ahora sí, ya comenzamos a grabar y si queréis comenzamos con los ejercicios. Bueno, como quieras. Ya está, así que bueno. A ver, ¿quieren que veamos el primero? Ahí les pego el primero y... El primero es re fácil, ¿sí? Ya les comparto la pantalla. ¿Qué dice el primer ejercicio? Una mujer de 50 kilos se equilibra sobre un par de zapatos con taco aguja. Si el taco es circular y tiene un radio de 0,5 centímetros, ¿qué presión ejerce sobre el piso? ¿Qué era lo que le contaban o le decían a ustedes? ¿A qué le llamaban presión? Era una relación entre dos magnitudes. Lo estoy sin poder ver ahí. Federico dice que es fuerza sobre el área. Bien. Entonces, acá lo que vamos a poder escribir es presión es igual a una fuerza dividido el área. Si la presión es igual a una fuerza sobre un área, la presión sea un vectorial, un escalar, no importa qué es lo que es, total, nosotros de eso no nos hacemos cargo. Un vector. ¿Con qué dirección o qué sentido tendrá el vector presión? Es que esto funcione bien, como les dice Franco, ¿cómo debería ser el vector que vamos a asociar a la presión? ¿Coincidente con quién? ¿Mm? Bueno, vamos chicos, que estoy tratando de armar acá el zapato de la dama, ¿sí? Entonces, bueno, este es un zapato conceptual, ¿no? Esto es un zapato de diseño. ¿Sí? No me critiquen que es lo único que tengo acá como para
tratar de hacerle algo que se parezca a un zapato. ¿Sí? Pueden decirme que es una alpargata con taco, no tengo problemas, pero es lo mejor que les puedo hacer con las herramientas de dibujo. Bueno, ese es el zapato de la dama del problema. Bien lo que nos está diciendo, porque todavía no termina de contestar lo que les consultó Franco, ¿no? ¿Cuál sería la dirección de la presión? Por ahí lo contestaron en el chat. No lo... No lo contestaron todavía. ¿Mm? Queremos conocer la dirección y el sentido del vector presión. Hacia abajo, normal al piso, perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie no es la fuerza ejercida. Nosotros definíamos, o no sé si lo definieron ustedes en teoría ya, que la presión era la fuerza normal ejercida sobre un área. La presión es un escalar y eso estamos preguntando si es un escalar o un vector, o un tensor, no sé. Un escalar hacia el piso se ejerce la presión, presión con S, por favor. Bueno, la fuerza ejercida por el zapato sí va, así como la dibujó Jorge, con ese vector rojo. Y lo que ahora queremos averiguar es sobre la presión, que dijeron que era un vector, ahora dicen que es un escalar. Y entonces ahí va a radicar nuestro dilema del comienzo de la clase. ¿Sí? Lo que les podemos adelantar es que la presión se va a medir en unidades de fuerza sobre unidades de superficie. En unidades del sistema internacional es el newton sobre metro cuadrado. Y newton sobre metro cuadrado es equivalente a la unidad que vamos a denominar pascal. ¿Sí? Bueno, por lo pronto, en módulo, esto sí va a valer. Después veremos si es un escalar o si es un vector. Y si no, se lo preguntan a la profe, la próxima clase, a ver, profe, ¿qué es la presión? ¿Un escalar, un vector? Nosotros no sabemos y ustedes tampoco, ¿sí? Entonces, bueno, en módulo esto funciona, la presión es igual a la fuerza sobre el área, con lo cual con eso ya nos podemos ir moviendo. ¿Qué es lo que dice esta mujer? Se equilibra sobre un par de zapatos. Es decir, ¿cuántos de estos tiene? Y dos dicen. Exactamente. Hoy, control Z, esto es lo que quiero copiar. Entonces, todo el peso de esta mujer, ¿sí? Está puesto sobre esto. ¿Ah? Entonces, nosotros podríamos razonablemente suponer que cada una de estas flechas rojas, ¿cuánto vale? Esto es la mitad del peso, ¿sí? El peso repartido en los dos zapatos, dice Constanza. Exacto.
25, 25, ¿qué serían? Acuérdense Entonces, que la fuerza, eh, acá nos está dando la masa de la mujer. Bien, por lo tanto, tendríamos que especificar nosotros que son 50 kilogramos fuerza o que son su equivalente en Newton. pensemos que esta es una mujer delgada, con lo cual el peso va a ser, y esto ya es vectorial y saben dónde apunta, pero bueno, el peso es igual a m por g, ¿sí? Estoy prescindiendo de los vectores, con lo cual, si esto en vez de ser 50 kilogramos fuerza, son 50 kilogramos masa, y la aceleración de la gravedad era 9,8, ¿qué cosa? Metros sobre segundo al cuadrado, exactamente. Acá dicen que es 490 Newton. El peso termina siendo, bueno, no le gusta escribir con esta, el peso es 490 newton. Bien. ¿Y cómo calculábamos el área? ¿Cómo calculábamos el área de una sección circular? Pi por radio al cuadrado, dice acá Federico. Bien. Y por radio al cuadrado. Muy bien. Entonces, si esa es el área, yo quiero que esto me quede en unidades de presión, ¿qué es lo que voy a hacer? A esta área la tengo que multiplicar por un radio que va a ser de cuánto? De 0,5 centímetros, ¿sí? De 0,5 centímetros, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿lo dejo así? ¿Lo paso a metro? No importa, lo trabajo en centímetros, total después centímetro por centímetro me da centímetro al cuadrado. Dicen que lo pases a metros. Ajá. ¿Y cómo lo paso a metro? Le borro la C de acá, le borro la C de acá y ya está. ¿Ah? Obvio. O le borro la C y le agrego un par de ceros. Ah, eso también puede ser. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ahí estará mejor? ¿Sí? Tengan cuidado cómo es el pasaje de unidades, pero en principio se supone que agregándole 2 ceros, borrándole la C, ya quedamos con los 0,5 centímetros en 0,005 metros. Ahora todo esto lo tengo que elevar al cuadrado y multiplicar por pi. ¿Sí? Y esta área nos va a dar ¿qué cosa? Una distancia en
metros cuadrados. ¿Alguno hizo la cuenta? $78,54 Metros cuadrados, suena mucho, por ¿no? 10 a la menos 6. Ah, 78,50. Ah, para. 78,54 menos 6. No, por 10 a la menos 6. Así. Así. Bien. Perfecto. Con lo cual, ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Nos falta aplicar esta relación, ¿sí? Y por ahora, esto en vez de llamarle la fuerza peso, le vamos a llamar la fuerza, ¿sí? Y acá le vamos a poner peso. Esto es fuerza. ¿Para qué? Para ser coherente con lo que tenemos allá. Que no me deje. Entonces, si yo quiero calcular la presión, estos signos de pregunta eran para ver si era escalar, vectorial o qué cosa era esto. ¿Qué fuerza sobre unidad de área? Con lo cual la presión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los 490 que yo tenía acá arriba, Newton dividido este valor, ¿sí? Y esto, ¿a qué termina siendo igual? ¿Alguno hizo la cuenta? ¿Cuánto da esto? Acá María Constanza dice que es 62,38,859. ¿Cómo, perdón? 62. Ahora ya te lo escribo. 62. 38,85,9. Y bueno, nada más, porque si no. No todo eso es antes de la coma, ¿no? ¿Cómo? Va sin coma el número. 62,38,58,59 va todo sin coma. 62, 38, 859. Sí. Newton sobre metros cuadrados. Entonces, si esto es así, le ponemos los puntos y son
6 millones de newton por metro cuadrado. ¿Qué tal? Y esto será un número grande, obviamente es un número del orden del millón, pero es una presión importante, ¿no? Chiquitita. Habría que hacer la prueba, pedirle a alguna de las chicas que se ponga un zapato con taco, ustedes ponen la mano y ella se para encima. Y ustedes después me dirán qué es lo que sintieron. ¿Sí? Esa sería una forma empírica de saber si esta presión es grande o chica. ¿Y qué otra forma podríamos tener que tal vez sea menos dolorosa que la que les acabo de sugerir? Compararlo con qué, por ejemplo. Fíjate que ahí Ujú. habría que multiplicar el área por 2 o dividir el peso por 2. Ah, muy bien. Porque, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros dijimos que si queríamos calcular esto en realidad, teníamos que hacer qué cosa? Dividir a esta fuerza en 2, ¿sí? Esto tendría que ser 490 newton dividido, dividido 2, ¿sí? Porque ¿qué era lo que decíamos? Lo que queremos tener nosotros es la presión que se ejerce sobre uno de los tacos. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar 3 de 238 es 119 y de 860, 430. Un número más o menos así. ¿Sí? Ajá. Vamos de nuevo. En vez le decimos a nuestra amiga que se ponga los tacos, ponemos la mano abajo y ponemos el taco y esperamos que ella apriete, que se pare arriba de los zapatos, ¿sí? Y decimos, bueno, ahí me dolió. ¿Hay alguna otra forma de ver, de comparar esto? Y esto también es igual a la otra unidad que dijimos de presión, que cómo la llamábamos. Pascal, ¿sí? Se pone PA. O sea, son 3.119.430 pascales. Y vamos de nuevo, solo al efecto de tener una idea, esta presión será mucha, será poca. ¿Ustedes conocen alguna unidad de presión? ¿Alguien que les hable de presión casi de manera diaria? Pues si no lo puedo comprar, si yo les digo un balde 5 litros, ustedes saben que más o menos 5 litros es la cuarta parte de un balde de esos para trapear en la casa, ¿sí? Y les digo un litro, más o menos agarran un sachet de leche, una botellita de agua y más o menos, pero y esto con la presión, ¿hay algo familiar que podamos relacionarlo o no? Acá dicen atmósfera o bares. No sé qué tendrán que ver los bares en este momento. Están por cerrar. Estamos en plena pandemia, los bares están cerrados, así que bueno, con la atmósfera. Y habitualmente, ¿qué es lo que decimos? La presión atmosférica, que es igual. Por definición, la presión atmosférica vendría a ser el peso de toda la atmósfera sobre la superficie terrestre, es de ¿cuánto? 1,013 por 10 a la quinta. Pascales.
sea, por definición, esto es la presión atmosférica, ¿sí? Es decir, si yo le escribo de otra forma, sería una cosa así. ¿Se acuerdan? Dice, ¿está bien así? Y a la quinta le agregué, o sea, 101.000 pascales es la presión de la atmósfera. Así que si yo ahora hago la cuenta, 3 millones dividido 101.000, ¿qué es lo que puedo relacionar? ¿Cuántas veces más grande es la presión que hace una chica que se para sobre los zapatos que la presión atmosférica? ¿Eso cuánto nos va a dar? Más o menos 30 creo que da. Sí, por ahí tendría que dar O sea, la presión 30, que... 31. Exacto. 30, 31. Entonces, la presión que ejerce una persona que se para arriba de unos tacos es más o menos 30, 31 veces en una persona de 50 kilos, ¿sí? Eso es qué cosa? Es 30, 31 veces la presión que está haciendo la presión atmosférica normal a nivel del mar. ¿Ya? Esto es como para que tengan más o menos una idea de cuánto, de qué significa la presión que ustedes sentirían si le ponen la mano debajo del taco, ¿sí? En esas condiciones. ¿Está? ¿Alguna duda o consulta con este ejercicio? Aparentemente está todo claro. Buenísimo. Veamos qué dice el 2. O Ese me parece que está incompleto. sí, una esfera que pesa, flota en algo. Sí, ¿qué es lo que querés que lo pasemos el 3? Está un poco más entero y después discutamos este, ¿te parece? Dale. Vamos así, este lo dejemos pegado acá, a ver si se pega. Toca, ¿qué pasó? Ah, lo que pasa es que me parece, vamos a hacer así. Porque el 7500 está pegado, parece como imagen y Sí. no le gusta. Este lo dejamos pendiente y vamos con el 3. Dice, un bloque de madera flota en el agua con las 4/5 partes de su volumen sumergido. Hallar la densidad de la madera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener un bloque, suponemos que es un cubito, donde, ¿qué es lo que pasa? De este cubo, todo lo que está... Bueno, ¿sí? Esta es la línea de flotación. ¿Y qué es lo que me dicen? Debajo de
¿sí? Dentro de este vaso. Dentro de este vaso yo tengo un bloquecito que está flotando. 4/5 de partes de su volumen están sumergidas, ¿sí? Y por lo tanto esto es, a ver, hagamos así. 4/5. El volumen. Esto es 4/5 del volumen. Acá abajo el agua. Y 1/5 del volumen está fuera del agua. Y acá, ¿qué es lo que puedo? Porque pareciera ser que la presión acá no está apareciendo. Si está apareciendo, está disfrazada. ¿Cómo puedo relacionar yo todas las cosas que tengo acá? Me dan, si me dicen que está en agua, me están dando un dato que no es menor, ¿sí? Y vamos a tratar de dejarlo escrito acá a modo de ayuda. ¿Es cuál? Que la densidad del agua es igual a ¿qué? Aún, aunque 1/10⁻⁴, dice Javier. a 1/10 al cubo, ¿qué? 1/10 al cubo serían 1000. La densidad es una característica de cada sustancia y relaciona qué cosa. Por lo menos abajo va el volumen y arriba ¿qué va? El peso, la masa. Kilos por metro cúbico, dicen. De arriba va la masa, dice María Constanza. La densidad es una relación entre la masa, justamente, y el volumen. Kilos por, este va a tener que ser metros cúbicos. Entonces, masa sobre volumen es igual a densidad. Bien. Masa sobre volumen. Bien. Entonces, con todas estas cosas, ¿cómo puedo yo ahora relacionar todo esto? Porque no me están dando mucha información, ni tampoco muchos números, ¿sí? Me están diciendo que la densidad del agua es de 1000 kilos por metro cúbico y que si yo meto un bloque de madera 4/5 de ese volumen, de ese cuerpo está sumergido y me queda 1/5 afuera. Me están pidiendo que haya la densidad de la madera. Entonces, ¿qué podría decir yo? Que esto en realidad es, ¿qué cosa? La densidad del... Esta era la densidad de quién. ¿Dónde está la densidad? Podría perder. La densidad del agua.
mí me están pidiendo que encuentre qué cosa. La densidad de la madera. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Masa de la madera dividida el volumen de la madera. ¿Sí? Como yo no conozco la masa, no conozco el volumen, no puedo sacar la densidad, o qué es lo que tendría que pensar, cómo podría pensar este ejercicio, con alguna de las cosas que le dieron. ¿Por qué está hundido solamente 4/5 y no todo el cuerpo? ¿Por qué no flota un poco más? ¿Por qué alcanza el equilibrio en esa posición? ¿Qué es lo que está interviniendo? Dice Sebastián que es la relación de densidades. Y si la conociéramos, tal vez lo podríamos sacar. ¿Qué otra cosa está actuando acá? Peso y empuje, pregunta Ahí ahora. me gusta más, ¿sí? Este cuerpo naturalmente tendría una fuerza, que es el peso, ¿sí? Si quieren, esa ya la vamos a poner. Eso sería el peso de este cuerpo. Es una fuerza y todo. Pero ¿qué pasa? A la vez aparece, porque esto está sumergido en el seno de un líquido, una fuerza que va a ejercer el líquido sobre la superficie, y la vamos a llamar ¿qué cosa? A esto lo vamos a llamar empuje, ¿sí? El empuje también es una fuerza. Y por definición, ¿qué es el empuje? Por lo menos en magnitud. ¿Qué es el, Peso del fluido, dice Bárbara. Pregunta Bárbara, sí, el peso del fluido. nosotros lo definimos al empuje como el peso del volumen del líquido desalojado. Este a veces es un concepto medio difícil de entender, ¿sí? Pero ahora lo vamos a tratar de explicar, ¿sí? El empuje, es decir, esta flechita azul que hace que el cuerpo solamente esté hundido 4/5 de su volumen, es igual a ¿qué? Al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Qué cantidad de agua yo estoy desalojando de ese? Si eso fuera un vaso que yo pongo al ras de agua, por ejemplo, y pongo ese cubo de madera, ¿cuánta agua sale del vaso de agua? Exactamente, el volumen. ¿Cuánta agua saldría de ese vaso? 4 4 quintos, quintos, 4/5 del volumen, dicen. 4/5 del volumen del cubo. Muy bien. Si ahora hago una cosa, yo soy muy cuidadoso, puse debajo del vaso un plato, ¿sí? Ahí junté todo el agua que se cayó. Toda esa agua la llevo a una balanza, la peso. ¿Yo qué podría decir? Que el peso que me da esa agua, que es una fuerza, esa es la misma,
esa es la misma magnitud con la que el cuerpo está siendo empujado hacia arriba, ¿sí? Con lo cual, yo podría hacer qué cosa? Decir que el, el, la fuerza del empuje está haciendo qué cosa con el peso del cuerpo. Pues si yo después hago un diagrama de cuerpo libre, ese cuerpo, ¿cómo está? Si yo ahora planteo esto que ya vimos nosotros antes, ¿Mm? ¿Dónde está? La sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a qué en este caso. El cuerpo se va más abajo en el vaso de agua o el cuerpo sale flotando hacia arriba, está quietito. ¿Cómo? Bárbara dice que está flotando hacia arriba. Bueno, pero ¿se acuerdan qué es lo que dijimos? Esto es como, yo tiré algo y en la pileta osciló un rato y después de un rato se quedó quieto. Yo estoy viendo esto cuando está quieto. ¿Eso qué significa? Que ya se mantiene en su posición, que se va más abajo, que está en equilibrio. ¿Cómo lo llamábamos a eso? Eh, Bien. María Constanza dice que mantiene su posición, Federico que está en equilibrio, Bárbara dice que está parcialmente sumergido y se mantiene en su posición, y María Constanza dice que la presión es igual al empuje. Ajá. Entonces yo podría decir que la sumatoria de las fuerzas, porque esto es lo que yo aprendí, era igual a cero. ¿Por qué? Porque esto está en equilibrio. ¿Y cuáles son las únicas fuerzas que están actuando sobre este cuerpo? Sería igual el peso menos el empuje. ¿A cuánto es igual a esto? A cero. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué es lo que voy a poder asegurar yo? La presión es igual al empuje, como decía hace rato María Constanza, perdón, o que el peso es igual al empuje, porque la presión era una fuerza sobre un área. ¿Sí? Yo estoy hablando de que el empuje es una fuerza. Entonces, esa P que puse yo es de fuerza, peso o de unidad de presión. Dicen que es el peso. Bien, con lo cual, en definitiva, lo que me queda a mí es esto. Pero mira qué gracioso. No me deja borrarle la sumatoria. Porque está todo escrito al lado, Solo de la sumatoria. Entonces, para ahora. Vamos a hacer así. Vamos a poner acá una cosa. Y el peso, entonces, es igual al empuje. ¿Sí? Esta es la primera ecuación que yo podría ya dejar planteado por todas las consideraciones que hicimos hasta acá. Pero en realidad, a mí, ¿qué es lo que me están pidiendo? La densidad de la madera, ¿sí? Con lo cual, fíjense una cosa curiosa de esta ecuación. A mí me decían que la densidad era la masa sobre el volumen.
fíjense qué pasa si yo los dos lados de la igualdad lo multiplico por G, por la aceleración de la gravedad. M por G, ¿quién viene a ser? Masa por aceleración de la gravedad, ¿quién es? Esto que tengo acá, M por G, ¿quién es? El peso, dice Facundo y Federico. Ahora tengo una relación que es peso sobre volumen y acá tengo densidad por aceleración de la gravedad. Pero resulta que la densidad por la aceleración de la gravedad tiene un nombre específico, un nombre particular, mejor dicho, y a esto lo vamos a llamar peso específico. ¿Y con qué letra la poníamos al peso específico? Porque delta no era densidad y rho peso específico. Gamma era. Ah, gamma, gamma. Listo. Gracias. Entonces, fíjense, acá tengo una nueva relación que es peso sobre volumen, ¿sí? Y esto se llama peso específico, pero en definitiva es la densidad por la gravedad es el peso sobre el volumen y esto me da me da qué cosa, me da el volumen del cuerpo. Ahora fíjense una cosa, si yo a esta ecuación, ¿sí? Teniendo en cuenta esas dos cosas, digo, peso sobre volumen es igual a yo lo único que hice a la ecuación de arriba era peso igual a empuje. ¿Qué es lo que hice? Al peso lo dividí por el volumen, ¿sí? Al peso lo divido por el volumen, con lo cual a este lado, al empuje, también lo divido por el volumen. Y si yo me acuerdo de esto que acabo de escribir acá, en definitiva, el peso dividido el volumen era algo que se llamaba el peso específico, pero ¿yo qué podría hacer? Yo podría llevarlo a esto, en vez de poner peso sobre volumen, podría poner ¿qué cosa? Densidad por aceleración de la gravedad. En definitiva, esto es igual a esto que yo tenía acá. ¿Y se dan cuenta hacia dónde estoy queriendo ir? ¿Sí? Entonces yo podría, en vez de poner peso sobre volumen, podría poner densidad por la aceleración de la gravedad. Es lo mismo que peso sobre volumen. ¿Sí? Y acá, ¿qué podría? Esta densidad en particular, ¿quién es? Esta es la densidad de quién.
¿De quién era esta densidad? La densidad de la madera. ¿Sí? La densidad de la madera por G igual al empuje por el volumen. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que podría hacer yo? Y ya con esto casi termino. ¿Sí? La densidad de la madera la podría calcular como el empuje dividido el volumen, dividido ¿qué? Dividido la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que me falta conocer en esto para saber exactamente el valor numérico de la densidad de la madera? ¿Qué me falta calcular acá? ¿Qué me faltaría calcular en todo esto? Me faltaría calcular el valor numérico del empuje. ¿Sí? ¿Y cómo puedo calcular el valor numérico del empuje? Yo voy a tener que decir que el empuje va a ser el peso del volumen del líquido desalojado. ¿Y cuál es el volumen del líquido desalojado? Van a ser 4/5 de un volumen que yo no conozco por la densidad del agua. Si yo multiplico densidad por volumen, me da la masa, y a eso lo multiplico por G. ¿Sí? Lo que les estoy diciendo es lo siguiente. El empuje es igual a todo lo que dice peso del volumen del líquido desalojado. ¿El peso qué es? Es M por G. ¿Sí? ¿Y cómo calculo esa M? Esa M va a ser la densidad del agua por, ¿qué cosa? Por un volumen que era de ¿cuánto ese volumen? De 4/5 de un volumen que yo en principio no conozco, y todo esto multiplicado por G. ¿Sí? Para que quede claro, densidad del agua, densidad del agua por 4/5 del volumen del cuerpo que yo estoy metiendo, todo eso que entre paréntesis, ¿qué es para mí? Para mí todo eso representa el valor de una masa. Una masa por aceleración de la gravedad me da una fuerza, ¿sí? Esa es la fuerza del empuje, o sea, es el peso del volumen del líquido desalojado. Y ahora, ¿qué es lo que me resta hacer? Me resta en esta ecuación que se llama densidad de la madera, poner todo lo que es el empuje. ¿Y qué era el empuje? El empuje es todo esto, ¿sí? Y acá yo puedo hacer la siguiente salvedad, digo, que volumen se me simplifica con el volumen de acá abajo, aunque no lo conozco, pero estamos hablando del mismo volumen, del volumen del cuerpo, la aceleración de la gravedad en los dos casos es la misma. ¿Y qué me queda? Que la densidad de la madera, ¿a qué es igual?
a 4/5 de qué cosa? De la densidad del agua. ¿Sí? ¿Y esto lo puedo calcular exactamente o no? Se supone que sí, porque la densidad del agua yo ya la conozco y eran 1000 kilos por metro cúbico. Con lo cual la densidad de la madera, que es igual. Es igual a 800, ¿no? Sí. Y con esto nos queda resuelto el problema. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Bien. Dicen que no. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos sobre el problema 2 y lo charlamos? ¿O vamos al que sigue? ¿Se acuerdan cuál es el problema de este? ¿Cuál es la dificultad, no el problema? El problema, la dificultad de esto es que en vez de tener un cubo, ¿qué es lo que tengo acá flotando? Una esfera, con lo cual, ¿sí? Yo no sé bien qué cosa, qué es lo que me está faltando como dato acá, que lo tenía en el problema que vimos hace un momento. ¿Sí? Esto es una incógnita, ¿sí? Con lo cual, esto también es una incógnita, ¿sí? O sea, yo no sé qué volumen está hundido y qué volumen está flotando de esta esfera, ¿sí? Más allá de que tengo que obviamente saber calcular el volumen de una esfera, pero ¿cuál es la dificultad de este problema? Que en realidad, era lo que decía Franco, este problema tiene una dificultad que es ¿cuál? No me están dando qué cosa. ¿Cuál es el volumen sumergido y cuál es el volumen que está afuera? ¿Sí? Con lo cual, yo acá tengo que suponer que este ejercicio va a ser exactamente igual que el anterior, ¿sí? Nada más que en vez de decirme la densidad, me pregunta cuántos metros cúbicos de líquido desaloja. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Suponer qué cosa. Como yo no sé qué volumen desaloja, yo voy a tener que plantear esta ecuación en términos generales, como hice acá, ¿sí? Y encontrar una relación al final que vaya ¿con qué cosa? Con el volumen de líquido desalojado, ¿sí? Cuando yo desaloje, cuando yo hunda por completo a esta esfera, ¿qué es lo que va a pasar? Va a desalojar un determinado volumen. Tengan en cuenta otra cosa. ¿Cuál es el radio de esta esfera? ¿Sí?
Pues yo podría tener el mismo peso, de hecho es lo que pasa, si a ustedes les dan todo el hierro que tiene un barco hecho un cubo, lo ponen arriba del agua, seguro que eso se va al fondo del mar. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Agarran todo el peso que tiene un barco, lo comienzan a laminar, hacen plaquita y hacen un gran volumen, ¿sí? En peso de hierro es el mismo, ¿sí? Ahora en distribución, el volumen que ustedes pueden desalojar haciendo un cubo compacto o haciendo el casco de un barco es notablemente diferente, con lo cual, con eso ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer? Lograr el volumen, el empuje suficiente para que ese barco se mantenga a flote e incluso pueda cargar, por ejemplo, container adentro, o para que en otras aplicaciones un avión puede estar volando en el aire, ¿sí? Entonces, este ejercicio nos faltan varias cosas, pero bueno, es un poco para que lo piensen, lo discutan y después vemos que lo puedan hacer de manera genérica, ¿sí? Bueno, dudas, consultas con este, si no te paso la posta si quieres, Franco. Dale. Para que se me copió todo mal. A ver si no yo veo de... Ahí está. Bueno, en este ejercicio tenemos algo de lo que es transmisión de presión. Y acá tendríamos que ver lo que es el principio de Pascal. Bien, la ley de Pascal. La ley de Pascal dice que en un líquido que está, o en un fluido que está contenido en un recipiente cerrado, la presión que se le ejerce se traslada en todas las direcciones sin pérdida de esa presión, o sea, sin la disminución de esa presión. Bien, en toda la masa y en las paredes también, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es una prensa hidráulica, fíjense que es una simplificación de lo que son las prensas. Bien, nosotros tenemos en el tubo de la izquierda, este que está acá, la aplicación de una fuerza F1 y esa fuerza F1 genera una presión dentro del líquido de color amarillo y esa presión se va a transmitir a todos los puntos en todas las direcciones dentro de la masa de ese fluido. Bien, y entonces esa presión va a generar que el, el émbolo este verde claro del arte de la derecha se levante. Bien, a medida que nosotros vamos bajando el émbolo de la izquierda, el émbolo de la derecha va subiendo, ¿sí? Y ese será el principio de acción de las prensas hidráulicas. Bueno, acá
tenemos que F2, tenemos que encontrar la fuerza F2 que se ejerce sobre el émbolo de la derecha. Bien, nos dan cuánto vale el área 1, es decir, el área de la izquierda, cuánto vale el área 2, es el área de la derecha, y la fuerza F1 que está aplicada sobre el área 1. Bien, y luego tenemos que hallar los diámetros, el diámetro de 2 de la primera, de la segunda, del segundo émbolo. Bueno, para empezar, como habíamos hecho hace un rato, bien, podemos calcular la presión ejercida. Bien, podemos calcular directamente el valor de presión. El valor de presión era la relación que existía entre la fuerza aplicada normalmente y el área donde está aplicada esa presión. En este caso es la fuerza F1 que se aplica sobre el área A1. Bien, y esto es, la fuerza es 30 newton y el área son 20 centímetros cuadrados. Esto nos va a dar en newton sobre centímetros cuadrados y no sobre metros cuadrados. En este caso no vamos a hacer el cambio de unidades porque luego se me va a simplificar con los otros centímetros cuadrados, y así que lo vamos a dejar en 30 sobre 20, ¿sí? Que esto es igual a 1,5 newton sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Ahora, el principio de Pascal me decía que en un líquido cerrado, en un fluido cerrado, fíjense que este fluido está encerrado en un recipiente y yo le estoy aplicando una presión, ¿sí? O sea, yo le aplico una fuerza en una determinada área y entonces eso se transforma o se traduce en una presión aplicada en el fluido en la parte superior de la izquierda, ¿sí? Y entonces la presión viaja a través de toda la masa del fluido sin disminución y llega hasta la parte de la derecha, ¿sí? Entonces, la presión, como no sufre disminución, tiene que ser la misma que la que le estoy aplicando, ¿sí? Por lo tanto, acá también tengo que decir que la presión, bueno, puedo escribir esto directamente, la presión también va a ser igual a la fuerza 2, la fuerza que está aplicada sobre el émbolo 2, dividido el área 2. Bien, y lo que yo no conozco es este valor de la fuerza, ¿sí? Y esta área es 100 centímetros cuadrados. Bien, y como estas dos secciones tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer acá es hacer la igualación entre esto y me queda lo siguiente. Esto tiene que ser igual a 1,5 newton por centímetro cuadrado. Y acá voy a despejar simplemente el valor de la fuerza 2, ¿sí? La fuerza 2 va a ser igual a 1,5 newton por centímetro cuadrado por 100 centímetros cuadrados.
Fíjense que allí se me va me van los centímetros cuadrados, bien, por lo tanto no hacía falta que yo haga el cambio de unidades, ¿sí? Y entonces esto es igual a 1,5%, son 150 newton. Gracias, Bárbara. Esa es la fuerza que yo voy a estar realizando sobre este émbolo mucho más grande, ¿sí? O sea que con una fuerza de 30 newton yo puedo este, quintuplicarla, ¿sí? De acuerdo a la relación que exista entre las áreas de los émbolos, ¿sí? Entonces de ahí ya obtuve el valor de la fuerza F2. Ahora lo que me dice es hallar el diámetro 2 y de 1 es 50 centímetros. Bueno, entonces, acá qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Me va a quedar la siguiente ecuación. A ver, ¿sí? Esta es la ecuación de donde yo despejé la fuerza 2, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es despejar el área 2, ¿sí? En realidad el diámetro, porque esto es el pi, ¿dónde está? Pi por el diámetro 1 al cuadrado. Bueno, igual lo voy a tener que sacar. Todo esto dividido en 4 y lo mismo me va a quedar para el área 2, más que con el diámetro 2 elevado al cuadrado. Ah, sí, perdón, sí, tengo que determinar eso, no esto de acá. Estoy haciendo macana. Bueno, sí, vamos a ver cuál es lo que se mueve. Ah, eso es lo que me está diciendo. D1 es la distancia que desciende el primer émbolo y D2 la distancia que asciende el segundo. ¿Bien? Entonces, el volumen de líquido desalojado en la primera columna, en la columna de la izquierda, tiene que ser igual al volumen de líquido que asciende en la segunda, ¿sí? Por lo tanto, ahí tendríamos que realizar lo siguiente. Si el volumen va a ser igual al área 1, área 1 por la distancia de 1, y esto tiene que ser igual el volumen que asciende, que es el producto entre el área 2 y la distancia de 2 de acá. Y entonces de acá yo lo que tengo que hacer es despejar la distancia de 2.
Y esto nos queda, el área 1 eran 20 centímetros cuadrados y de 1 es 50 centímetros y el área 2 son 100 centímetros cuadrados. Entonces esto nos queda 2 por 5, 10 centímetros cuadrados. Acuérdense que esto era centímetros cuadrados. Esto de acá también son centímetros cuadrados. Así que nos tendría que quedar en centímetros esto. 10 centímetros finalmente es lo que asciende el émbolo de la derecha. ¿Bien? Bueno, entonces esto nos sirve para levantar cosas muy pesadas, bien, pero fíjense que la distancia o sí, la longitud que nosotros levantamos ese objeto muy pesado no es mucho, ¿sí? Se reduce bastante la altura que nosotros podemos levantar, pero sí podemos levantar objetos bastante más pesados con una fuerza pequeña. ¿Bien? ¿Se entendió cómo funciona esto? Sí, bien. El siguiente ejercicio, el ejercicio 5, dice que una esfera sumergida entre dos líquidos invisibles de densidades 2 y 1,2, como se muestra en la figura, calcula la densidad de la esfera para que la mitad esté en el líquido más denso. Tenemos acá la figura, ¿bien? Eh, los líquidos invisibles son aquellos líquidos que no se pueden mezclar, ¿sí? Como el agua y el aceite, bien, son líquidos invisibles. Entonces, el líquido de densidad igual a 2 es el de abajo y el de 1,2 es el de arriba, ¿sí? Ya que el más pesado es el que tiene mayor densidad, es el que va abajo, el más liviano es el que va arriba. Acá lo que podemos hacer es lo que plantearon con Jorge recién, ¿sí? Primero, fíjense que podemos hacer acá un diagrama de cuerpo libre en donde tengamos lo siguiente. A ver si puedo recortar esto. No me va a dejar recortarlo.
que quede así, ¿sí? Entonces, por esta pelota, ¿qué fuerzas están actuando? Bien, lo primero que tenemos es el peso que va hacia abajo, ¿sí? Está ubicado en el centro de gravedad de la esfera. Luego tenemos el empuje que el líquido A ejerce sobre esta pelota, que va hacia arriba. ¿Y tenemos alguna otra fuerza o esas dos únicamente? Esas dos. Y el peso o el empuje que genera este líquido B, María Constanza dice que no entiende qué es eso del empuje del líquido B. bueno, ¿sí? Nosotros vamos a tener un empuje generado por el líquido A, ¿sí? Porque fíjense que está desplazando cierta cantidad de líquido. Bien, bueno, a ver, veamos. Vamos a recortar esto. Hace rato con Jorge tenían una situación como esta, en la cual el objeto desplazaba cierto volumen de agua de este líquido, entonces ahí podíamos calcular todo lo que ya habíamos visto, ¿sí? O sea, ponían acá en evidencia el peso del objeto más el empuje en sentido contrario al peso que iba hacia arriba, ¿sí? Todo eso debido a el líquido, el empuje ese era debido al líquido desplazado el, este, por el cuerpo, bien, en el seno del líquido A. Por otro lado, si nosotros cortamos esto también, de esta forma, sí, fíjense que acá esta pelota también desplazó cierta cantidad de líquido B de su recipiente, ¿sí? Y entonces este líquido B también genera un empuje vertical y hacia arriba sobre esta pelota. ¿Sí? Y acá vamos a tener un empuje debido al líquido A, y acá vamos a tener un empuje debido al líquido B. Exactamente, la pelota está sufriendo dos empujes distintos, ¿sí?
Ahí está. Entonces, tenemos esto. Que lo vamos a trasladar acá arriba. Bien, entonces ahí tenemos las fuerzas que están actuando, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre de nuestro sistema. Entonces acá lo que tenemos que hacer es determinar las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? La sumatoria de fuerzas verticales. Y esto tiene que ser igual. El empuje en A, el empuje debido al líquido A, más el empuje debido al líquido B, menos el peso de la esfera. Y esto tiene que ser igual a cero porque el cuerpo está en equilibrio, ¿sí? Ahora, el empuje del cuerpo A, bueno, el empuje debido al líquido A, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a el peso del volumen del líquido desplazado, ¿sí? Ese peso del volumen desplazado, ¿sí? Va a ser igual a la densidad del líquido A por la gravedad, ¿sí? Porque tenemos el peso, vamos a tener el peso específico, ρ por G, acuérdense que era la gravedad, el peso específico. Acá lo tenemos que multiplicar por el volumen desplazado de esa esfera, ¿sí? Entonces ahí fíjense que tenemos la mitad del volumen, ¿sí? Porque dice que la mitad de la esfera tiene que estar en el líquido más denso, ¿sí? O sea que la otra mitad está en el otro líquido. Entonces acá tenemos el volumen de la esfera dividido 2. Dividido 2, ¿sí? Este va a ser el empuje debido a el líquido A. Para el líquido B, la ecuación es similar. ¿Sí? Es el peso del volumen desplazado. ¿Sí? El peso va a ser, en este caso, la densidad del líquido B por G por el volumen de la esfera sobre 2, porque la mitad estaba inmersa en el líquido A y la otra en el líquido B. ¿Sí? O sea que tenemos esto y tenemos el peso de esta esfera. ¿Sí? Todo eso tiene que dar igual a 0. O sea que si nosotros hacemos los reemplazos, ¿sí? El empuje en A, acuérdense que era todo esto. El empuje en B, esta parte que tenemos acá. El peso de esta esfera es la densidad de la esfera la que tenemos acá por la gravedad por el volumen de la esfera. ¿Sí? Entonces, fíjense que el volumen de la esfera se repite en los tres términos y la gravedad también. Por lo tanto, podemos dividir todo por la gravedad por el volumen de la esfera y vamos a obtener lo siguiente. ¿Sí? Esto se me va, con esto no. Me queda un medio.
también, y esto sí se va todo. Y entonces de acá ya puedo despejar cuánto vale la densidad de la esfera. Va a ser un medio de la densidad del agua, del líquido A más el líquido B, ¿sí? Uno es 2 gramos por centímetro cúbico y la otra es 1,2 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Esto es 3,2 y entonces es 1,6. Ujú. Gracias. Sí, es 1,6 gramos, gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Y ahí tenemos cuánto vale la densidad de esta esfera. ¿Quedó claro cómo se calculan los empujes y cómo considerar esos empujes? Acuérdense que los empujes son siempre ascendentes. ¿Bien? Bueno, tenemos esto. Nos queda un ejercicio más. Bueno, hagamos otro de empujes y ya después lo dejo para ustedes. El 7 es básicamente aplicar lo que hicimos hasta ahora, calculando que hay una variación del empuje con la longitud del cilindro, ¿sí? Así que el 7 es prácticamente lo mismo que hiciste vos con este ejercicio o el anterior que habíamos hecho el 3, ¿viste? Así que el 7 lo pueden hacer solos. Claro, el 8 es como el 6, lo que estoy viendo, más o menos. Y el 9 es una mezcla de los dos. El 9 va a ser más o menos parecido al 6, creo. Sí, el 9 es parecido al 6. Y ya después tenemos, quedarían cuatro para hacer la clase que viene, ¿está bien? Y además, esto es todavía lo que no vieron. Así que Sí, bueno, hacemos el 6 y estamos estamos hechos. hechos. Miren, acá dice que un cuerpo de 2 kilogramos se pesa en agua y el mismo pesa 18 newtons. ¿Sí? Fíjense que acá nos están dando la masa y también nos están dando el peso. ¿Bien? Luego, el mismo se pesa en un líquido de densidad desconocida y el mismo pesa 17,2 newtons. Se pide hacer una gráfica representativa del problema. Los empujes que recibe el cuerpo, tanto en agua como en el líquido, de densidad desconocida, también hay que graficarlos. El volumen y la densidad del cuerpo, eso es lo que nos pide, y la densidad del líquido desconocido. Y acá esto es la densidad del agua, miren que son 1000 kilos por metro cúbico. Bien. Podés agarrarte los dibujos del 9 y ya tenés hecha la mitad
de los gráficos. Los gráficos. Bueno, a ver, acá hagamos este que va a tener. Sí, este va a ser el cubo con agua y vamos a introducir nosotros acá un cuerpo. Y lo vamos a pesar en nuestra balanza de acá. ¿Sí? Ahí tenemos la balanza que nos está pesando el cuerpo y fíjense que pesa 18 newton. ¿Sí? Un objeto de 2 kilogramos. Y lo mismo hacemos y en un líquido de densidad desconocida. Esto me parece que no está. Claro, esto tiene que estar suspendido. Así me parece. Ujú. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿sí? Bien, esto Por tiene eso, que estar suspendido, ¿sí? por eso te decía, agárrate, si no, los dibujitos de la parte 9 que te van a hacer un poco más gráfico, porque en vez de pensarlo con una balanza de ese tipo, lo pesás con un Ah, dinamómetro. O te claro. acordás una balanza de platillo. Sí, 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 sí. Tenés razón. Bueno, me había salido bien mi dibujito, pero bueno. Sí, no, Este es está más, re buena la balanza. este es más demostrativo, ¿sí? Bueno, fíjense que acá eh, estamos pesando nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que nos está pidiendo es, en este caso, vamos a recortarlo, porque a nosotros nos interesa únicamente esto de acá, ¿sí? Bueno, esto lo dejo por acá. Me interesa ¿sí? Este dibujo, en el que yo peso el cuerpo sumergido en agua y me está pesando 18 newtons, ¿sí? Fíjense que acá tengo un diagrama de cuerpo libre en donde me está dando la fuerza del peso, la tensión, ¿sí? Y además el empuje. Entonces, si yo escribo las ecuaciones, la sumatoria de fuerzas que están actuando, esto va a ser el empuje más la tensión menos el peso del cuerpo, y esto tiene que ser igual a cero porque está en equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, acá yo lo que estoy buscando es, esto es lo que yo tengo, ¿sí? La tensión es el resultado de la medición de la balanza, ¿sí? Que la tensión va a ser igual a el empuje, al peso menos el empuje. Y este va a ser el resultado de la medición de la balanza, esta tensión de acá, ¿sí? Entonces, esa tensión es 18 newton. Y esta es la lectura de la balanza. Los 18 newton son la lectura de la balanza. Yo puedo conocer cuánto vale el peso de ese cuerpo. Sí, lo puedo conocer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo sé que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Bien? ¿Y el empuje a qué es igual? Bueno, el empuje va a ser igual a el campo del agua, o a ver, acá lo voy a poner, al peso específico del agua. Acuérdense que el peso específico era la densidad por la gravedad. Esto es el volumen del cuerpo, ¿sí?
porque el cuerpo tiene que estar totalmente sumergido en agua para poder realizar esta medición. Y entonces, bueno, ¿yo qué es lo que no conozco de acá? Bueno, a la tensión la conozco porque es el resultado de la medición de la balanza, a la masa la conozco porque es un dato, la aceleración de la gravedad también la conozco porque es una constante física, más o menos, vamos a tomar como tal, y el peso específico del agua también lo conozco, ¿sí? Lo único que no conozco de acá sería el volumen del cuerpo, ¿bien? Por lo tanto, podría despejar tranquilamente de allí el volumen del cuerpo. Bueno, los empujes que recibe el cuerpo, tanto en el agua como en el líquido de densidad desconocida. O sea que yo acá lo primero que podría hacer es obtener el empuje que recibe el cuerpo cuando está sumergido en agua, ¿sí? O sea que de acá yo puedo despejar el empuje del cuerpo en agua, el empuje en agua, ¿sí? Esto va a ser igual a el peso menos la tensión, ¿sí? Y esto va a ser M por G, son 2 kilogramos por 9,81 metros por segundo al cuadrado, menos los 18 newton que tengo acá, ¿sí? Y esto da lo siguiente. Esto vale 1,62, gracias a Constanza, en newton, ¿sí? Esto es el empuje que recibe el cuerpo mientras está sumergido en agua. En el líquido de densidad desconocida también es lo mismo, ¿sí? La ecuación va a ser exactamente la misma, nada más que esto es el empuje, bueno, le vamos a poner desconocido. El peso es el mismo, bien, lo que va a cambiar acá va a ser la lectura de la balanza, que va a ser 17,2 newton, bien, y esto da 2,42 newton. Sí, ahí está. ¿Sí? Esto es el 2,42, perfecto. ¿Sí? Acá tenemos los empujes que recibe el cuerpo. Uno es cuando lo pesamos en agua y el otro es cuando lo pesamos en el líquido de densidad desconocida. ¿Sí? Eh, bueno, ahora tengo que sacar el volumen y la densidad del cuerpo. Bueno, el volumen del cuerpo lo podría sacar desde acá. ¿Sí? Es lo que dijimos hace un rato. Ya conozco cuánto vale el empuje en el agua, por lo tanto podría calcular el volumen del cuerpo desde acá, ¿sí? Entonces, el volumen del cuerpo va a ser igual a el empuje en el agua dividido el peso específico del agua, ¿sí? Que le podemos poner como la gravedad multiplicada por la densidad del agua. Esto es 1,62 newton dividido 9,81 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, si todas las unidades están bien puestas acá,
el volumen es 1,65 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Por 10 a la menos 4. Perfecto. Ese va a ser el volumen de este cuerpo. O sea que más o menos son 1 metro cúbico es 1.000.000 de litros. ¿Sí? O sea que esto tiene como 165 litros, más o menos. Háganse una idea de eso. Que ese va a ser el volumen de este cuerpo. Bueno, eso es con respecto al volumen del cuerpo. Y tenemos que determinar la densidad del cuerpo. Bueno, una vez que tenemos el volumen, podemos determinar la densidad, ya que conocemos la masa. La masa son 2 kilogramos y el volumen 1,65 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, 121. Bueno, también. Entonces serían 1,21. Bueno, 121 kilos por metro cúbico. Bueno, miren, fíjense que tenemos 12.000 kilos por metro cúbico. Bien. El agua pesa 1.000 kilos por metro cúbico. O sea que esto pesa 12 veces más que el agua. Y, a ver, un material como el hormigón pesa 2.400 kilos por metro cúbico. O sea que esto es como 4 veces, casi 5 veces más pesado que el hormigón. O sea que es un cuerpo bastante denso, ¿sí? Del plomo no me sé la densidad y del mercurio tampoco, pero creo que no anda, no, el mercurio creo que anda cerca de los 13. O sea, la densidad relativa del mercurio es cerca de 13. O sea que puede ser de mercurio esto. La densidad relativa es la relación que existe entre la densidad de un cuerpo y la densidad del agua, ¿sí? Es una unidad sin, es una magnitud sin unidades, ¿sí? Acá se lo voy a escribir. La densidad relativa acerca del plomo. Bien, gracias.
es igual a la densidad de un cuerpo dividido la densidad del agua. ¿Sí? Y esto es una magnitud adimensional, es un número sin dimensiones. Obviamente acá va la densidad del agua a 4 grados centígrados y con una presión de una atmósfera, ¿sí? Que entonces sí, esto es igual. Esta presión de acá sí va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico. A esta densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Bueno, entonces esto, como dijo Bárbara, está cerca de la densidad del plomo. ¿Bien? Y lo último que nos queda por determinar es la densidad del líquido desconocido. Bien. Bueno, acá, ¿qué es lo que no tenemos? O sea, acá acabamos de calcular el empuje del líquido desconocido, o sea, el líquido de densidad desconocida, sobre el cuerpo, ¿sí? Lo que podemos hacer es obtener esa densidad, bien, mediante esta relación que tenemos acá. Tenemos, en vez del peso específico del agua, podemos poner el peso específico desconocido, el volumen del cuerpo, y esto tiene que ser igual a el empuje desconocido, o del líquido desconocido, y ahí despejamos esto de acá, ¿sí? Nada más que tendríamos que despejar, en vez de gamma, pongámosle rho, y a esto lo multipliquemos por la aceleración de la gravedad. Bien, y entonces de allí despejamos esto. Esto va a ser el empuje que ya conocemos en este momento, dividido esto de acá, ¿sí? Entonces, si reemplazamos, esto vale 2,42 newtons. Esto es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y el volumen del cuerpo es 1,65 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces ahí están todas las unidades correctas del sistema internacional. Dice que da 1495. 1495, y esto es en kilogramos sobre metro cúbico. Es 1400, o sea que es un poco más pesado que el agua, este líquido de densidad desconocida hasta ahora, ¿sí? Porque ya la conocemos. Habrá que ver más o menos qué líquido anda por ese tipo de densidad, 1,5. Bueno, no me sale en este momento, ¿sí? Pero se entendió cómo es el procedimiento y cómo es la realización de este pesaje. Sí, dicen Bárbara y María Constanza y Sebastián. Bueno, este método sirve para determinar el volumen de un cuerpo que tiene, que no se puede determinar fácilmente
por ejemplo, esto se usa para determinar densidades de los suelos, ya que son muy porosos. Se utiliza para determinar densidades de la arena, de las piedras, ¿sí? Ya los que estudien ingeniería civil lo van a aplicar mucho. Para esto en materiales se utiliza mucho este tipo de procedimientos para determinar la densidad de los materiales. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No. Jorge, ¿vos tenés algo para decir? Antes de que No, creo que vayamos. ya podemos dar las 3 hurras e ir a descansar. Ya nos veremos el lunes, si quiere. Bueno, Bueno, chicos, Franco, nos vemos el lunes